Bien, muy buenas tardes, muy buenos días, o ya no sé, bueno, buenas tardes. Todavía no hemos comido, así que, bueno, estamos aquí de nuevo y estamos con otro tema maravilloso, maravilloso, importantísimo, que es una de las patatas calientes que tenemos en este congreso. ¿Qué deficiencias presenta el mercado del alquiler? La reducción de la oferta en alquiler a examen. Está claro que estamos ante una situación de reducción de oferta. Y lo que vamos a ver son cuáles son las causas de esta situación y en base a ellas, también, por supuesto, y esto es lo más importante de este Congreso, las posibles soluciones. Si hay un mercado que en España no está funcionando, ese es el mercado del alquiler. Una burbuja generada, lo veíamos antes con el profesor Nassarre, que tuvo mucho que ver esta famosa crisis financiera del año 2008 que vivimos, en donde parece que dejó de ser posible ser propietario de viviendas y esas personas que sin tener capacidad de reembolso accedieron a un préstamo hipotecario y se vieron en la calle, pues lógicamente no tenían más alternativa que acudir al mercado del alquiler, ¿no? El mercado del alquiler. El caso es que en la actualidad nos encontramos con un déficit de oferta que afecta, que tiene muchos factores, entre otras cosas también un aumento general de la demanda que se ha producido, tenemos déficit de vivienda social para colectivos vulnerables y, sobre todo, tenemos también, que lo analizaremos aquí, el gran problema que dicen que es el causante de todos los males, el alquiler turístico. Todo pasa por el alquiler turístico. Todo pasa por el alquiler turístico. Bien, lo que está claro es que tenemos un enemigo que yo creo que nadie discute, que es la inseguridad jurídica que asola el mercado de la vivienda. Un problema que yo lo comentábamos el otro día con los responsables de este tema a nivel europeo, que es muy español. La inseguridad jurídica que hay en España no ocurre en la mayoría de los países europeos. Es muy nuestra. Y lo que está claro es que no se está dejando actuar al mercado del alquiler como un mercado que es, mercado privado, y se ha convertido en un mercado intervenido. Una congelación de alquileres, suspensiones de desahucios de personas vulnerables y, sobre todo, límites de precios de alquiler en las zonas de mercado residencial tensionado. Desequilibrios contractuales. Los propios propietarios se encuentran en una situación ya de base de desequilibrio contractual en su relación contractual y todo esto está provocando una situación que es la que estamos viviendo, lo decía antes, en grandes ciudades como Madrid y Barcelona. No es decente que el alquiler se coma el 70% de los ingresos familiares. Esto es insostenible. O sea, esto es insostenible. No hay economía que lo aguante. Y esto tiene externalidades importantes, lo decía antes, falta de emancipación, crisis de natalidad que vamos a tener. Yo sin tener nada contra los perros, yo ahora solo veo perros por la calle, pero, pero lo que está claro es que yo este verano viajaba a Oslo y yo en Oslo lo único que veía eran carritos de niños. Algo no estamos haciendo mal, porque yo creo que todo el mundo sabe lo que es tener niños, ¿no? Bueno, pues aquí todo el mundo está optando por los perros, lo cual, insisto, sin meterme con el género animal, lo que está claro es que vamos a tener un problema serio, que también afecta, por supuesto, a esto. Pues bien, de todas estas cuestiones vamos a hablar en esta mesa, en la que tenemos auténticos ponentes excepcionales. Aquí no viene cualquiera, han venido, como siempre, los mejores. El primero de ellos tenemos a don Alejandro Fuentes Lojo, abogado especializado en derecho inmobiliario. Con el apellido le acompaña una larga tradición de especialización en arrendamientos urbanos. Él es un gran especialista en este tema y abordará también estas cuestiones. Tenemos también, cómo no, una visión económica que no la podemos obviar los juristas. Nosotros no podemos proponer soluciones sin tener en cuenta cuál es el impacto económico de esas soluciones, que por muy sesudas que sean, pueden ser letales en una economía. Y para eso nos acompaña hoy José María Raya, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Pompeu Fabra. Muchas gracias a todos por estar aquí. También tenemos y nos acompaña doña Laura Fernández, directora general de ASBAL, la Asociación de Propietarios de Viviendas de Alquiler. Es
espectacular. Yo le leo mucho a Laura en redes sociales, el conocimiento que tiene no solo de la parte teórica, sino de práctica. Yo creo que va a ser muy importante lo que nos cuente al respecto. Y por último, y no menos importante, tenemos a nuestro elemento internacional. Al profesor don Cristian Cao, el único profesor catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires. Y claro, decíamos, ¿y por qué Buenos Aires? Porque puestos a elegir en el globo terráqueo podíamos haber escogido muchos ejemplos. Bueno, Buenos Aires, Argentina, ha sido un ejemplo. Argentina acaba de liberalizar el mercado de alquiler. Ha suprimido todas esas medidas que hemos establecido aquí o que queremos establecer aquí, y allí las ha liberalizado. Por lo tanto, me pareció sumamente interesante, pertenece a mi proyecto de investigación que dirijo, o sea que llevamos trabajando junto tiempos, pero desde luego me parecía sumamente revelador que nos contara esta experiencia de dejar al mercado actuar, qué efectos ha tenido. Porque aquí dicen que todo es horrible, pero vamos a ver qué ha pasado fuera, ¿no? Yo no aventuro, porque los desconozco, así que lo que quiero es que él nos lo cuente. Ha venido desde Buenos Aires, así que le agradecemos muchísimo el que haya hecho un viaje tan largo para acompañarnos hoy e ilustrarnos, porque todo esto, estas experiencias internacionales, son sin duda enriquecedoras. Pues bien, dicho esto, vamos a empezar. Cuando se habla de una crisis del mercado del alquiler, de la crisis de vivienda asequible, lo primero que tenemos que saber es qué pasa, qué es eso de vivienda asequible, ¿no? Hay que acotar. Antes de hablar de medidas concretas, tendríamos que analizar primero qué es un alquiler asequible. Y de ello nos va a hablar en primer lugar doña Laura Fernández. Muchas gracias por estar aquí todos. Muchas gracias. Esto no sé si está. No sé si me oye. Yo me desconecto. Sí, vale. Bueno, muchas gracias por invitarme a esta mesa. Voy a ahorrarme los agradecimientos porque quiero ir directa al grano, pero bueno, muchas gracias, Matilde, sobre todo a ti, y encantada de estar aquí. Alquiler asequible en España existe, ¿vale? O sea, el alquiler asequible, o sea, aunque no le pongamos un nombre o una definición, las cosas existen muchas veces antes de que la regule el derecho, y en este caso es así, ¿no? Pero yo creo que hemos llegado a un punto en el que es necesario, a pesar de que no queramos tener un mercado hiperregulado, pero sí que creo que ha llegado el momento de que pongamos un poquito de orden y empecemos a definir qué es esto el alquiler asequible, ¿no? Entonces, tradicionalmente en España hemos tenido la vivienda social o protegida, que puede ser de iniciativa pública o iniciativa privada, pero en suelo de reserva, y la vivienda libre. Y entonces, entre esos dos segmentos, pues no había nada definido como tal, ¿no? Entonces, la vivienda asequible, por un poco experiencia internacional o tomando en cuenta un poco referencias internacionales, viene a ser aquella que reúne dos características, que es que las rentas están ligeramente por debajo de mercado y que, como segunda característica, que se destina a población o a colectivos que normalmente no pueden pagar una renta en condiciones de mercado. Esos son los dos criterios que desde el punto de vista internacional pues, existe un cierto consenso de que deberían tener la definición de vivienda asequible. Algunos países aplican solo un criterio, otros países aplican los dos y otros países directamente lo equiparan a la vivienda social o protegida, ¿no? Entonces, en España yo creo que tenemos una oportunidad muy buena de definir este criterio y desde mi punto de vista deberíamos ser expansivos, es decir, no equiparar la vivienda asequible a la vivienda social y protegida, porque eso sería, desde mi punto de vista, limitar demasiado este segmento, y apostar por un concepto híbrido en el que quepa también la vivienda de titularidad privada y los proyectos de iniciativa privada. ¿Vale? Entonces, tenemos un recurso que es un brote verde dentro de la ley de vivienda, que tiene otras muchas cosas que no me gustan, pero bueno, al César lo desde el César. En la ley de vivienda se reguló esta definición, el concepto de vivienda asequible incentivada en alquiler, ¿no? Y este concepto lo que permite es que las comunidades autónomas, que son las que tienen que ya aterrizar la definición, planteen una serie de incentivos a este tipo de vivienda, ¿vale? Y esos incentivos pueden ser de naturaleza urbanística, fiscal, o sea, o tributaria o de cualquier otra índole. Entonces, ¿con esto qué se consigue? Que voluntariamente propietarios y sector privado desarrollen este modelo de vivienda asequible, pero a cambio reciban una serie de incentivos que hagan posible que este modelo sea rentable, ¿no? Entonces, ahora es el turno de las comunidades autónomas, algunas ya están haciendo algunos movimientos en este sentido, pero yo creo que es fundamental que se acabe definiendo con una homogeneidad
importante. A este respecto, quiero señalar que en la Unión Europea, en todos los trabajos que se están haciendo en el marco del Plan Europeo de Vivienda Asequible, ya hay hace un mes o dos salió una nota, un dictamen preliminar que daba un poco las pistas de por dónde tenía que ir este concepto. Entonces, bueno, estamos en un momento que yo que soy jurista también, para los juristas es interesante porque son conceptos nuevos que se van creando y yo creo que hay que tirar de él. Muy bien, muchísimas gracias. Desde luego, una medida estrella que se ha utilizado para intentar conseguir un alquiler asequible, y ya la hemos hablado aquí algo en lo que llevamos de jornada, es el tema de las limitaciones del precio del alquiler en las zonas de mercado tensionado. Residencial tensionado, que como antes ha dicho el profesor Ponce, bueno, pues estamos hablando ya de Cataluña, que por supuesto son donde y ahora parece que es en País Vasco y también en Coruña, donde se va a señalar estas zonas como zona residencial. A ver, ¿qué evidencia científica tenemos acerca de los efectos que produce la limitación de los alquileres? Querido José María, ¿si nos lo cuentas? Genial. Hola, muy buenos días a todos. En primer lugar, yo sí voy a agradecer, pero Hiperexpress también, a Matilde, a la Complutense. Yo ya es la segunda vez que me invitan como outsider economista y vengo encantado. Am, Trataré de ser muy breve. Hay un paper que les recomiendo de Konstantin Kolodilin. Es un paper de 2024 que está muy bien, que resume toda la evidencia histórica, porque hay controles de alquileres desde el Imperio Romano, de los controles de alquileres sobre los cuales hay alguna evidencia científica. En el paper se dice como principal efecto negativo que reduce la oferta en un 70% de las ocasiones. Es decir, en un 70% de los papers se ha encontrado evidencia de que disminuye la oferta de viviendas en alquiler, el control de alquileres. Eso, en determinados casos, como por ejemplo en Suecia, lleva a listas de espera que pueden ser de 8 y 10 años. Si habláis con alguna persona de Suecia, es probable que os digan que desde los 18 años se apuntan a una lista para poder conseguir piso, porque saben que lo conseguirán de aquí a 10 años. Cuanto antes mejor. Además, de otras, esta para mí es la principal desventaja por un motivo muy obvio, que es por dónde estamos, que es dónde estamos. El Banco de España dijo en 2023, calculó un déficit de 600.000 viviendas en España. 600.000 que se han debido de sumar unas 100.000 más en 2024 porque se han creado el doble de hogares que viviendas iniciadas, por lo tanto, 100.000 más, ya vamos por 700. En un mercado con esa escasez, lo que no queremos es algo que incendie más, que provoque más escasez. Y los controles de alquileres, la regulación de alquileres, provocan más escasez, ¿no? Si estuviéramos en 2006, pues quizás sería menos lesivo un control de alquileres. El problema es que estamos en 2025. Y luego hay otros desajustes que provoca el control de alquileres, como por ejemplo desalineamientos entre oferta y demanda. Cuando la cola es muy larga, tú lo que haces es quedarte con el que está al principio de la cola. El que está al principio de la cola normalmente es el que está en mejor situación económica, no al que le has hecho la ley. Tú has hecho la ley teóricamente pensando en el vulnerable. Regular para que el vulnerable acceda. Pues no, pues al final el vulnerable que quiere entrar en el mercado lo que haces es fastidiarlo, porque el vulnerable va pasando más atrás en la cola. Desalineamientos también laborales. Gente que no escoge una oferta laboral por el hecho de estar muy lejos de su piso regulado, que sabe que además no puede cambiar de él en un mercado de escasez. No va a encontrar otro igual. Esto está pasando. Si se prolongan mucho en el tiempo, mercados negros. Siempre cuento el mismo ejemplo. Aquí hay gente en esta mesa que ya me lo ha escuchado, pero me gusta mucho porque es el de una persona que escribe en El País, que cuando hicimos un estudio de regulación de alquileres, me escribió diciendo si nos podía citar. Le dijimos que sí. Y yo vi que vivía en Suecia. Y le pregunto, ¿y tú cómo lo vives? Me dice, pues mira, te contaré el último caso. Cuando iba a alquilar un piso, el dueño me dijo, sí, lo vamos a alquilar a ese precio. Pero tú y yo, el lunes de cada mes, el primer lunes de cada mes, vamos a quedar en esta cafetería y me vas a pagar 500 euros. Suecia, ¿ok?
Digo, porque Suecia no es de esos países que todos, ¿no? Mentalmente lo vemos como el paradigma de estado de bienestar, ¿no? En muchos aspectos. Ah, y por último, déjenme simplemente que me refiera al caso catalán, y ya que va a comenzar al caso vasco, porque los vascos son más inteligentes. Y como aquí seguro que hay alguno, ya veréis que son más listos. Ahora lo veréis. Caso catalán, ya tenemos una experiencia previa, que es la que hubo entre 2020 y 2022, que tumbó el Constitucional porque no era competencia de Cataluña, etcétera, y eso hizo que, pues, Esquerra Republicana pues hiciera mucho push para que entrara en la ley de vivienda, ¿no? Bueno, pues de 2020 a 2022 hay sobre todo una investigación científica que creo que es la que es mejor, simplemente por los datos de los que dispone de los mejores. Ah, y básicamente el efecto se resume en dos. Si miramos pisos a precios bajos, lo que hizo la regulación de alquileres fue subir los precios. ¿Por qué? Porque le ponías un límite legal. Y como el mercado de alquiler está lleno de pequeños propietarios que tampoco conocen tanto el mercado, cuando les dijeron, tú puedes poner un precio hasta aquí, dijo, puedo poner hasta aquí, pues lo pongo. Claro. ¿Eh? Y parte B, esto los propios que hicieron la ley reconocieron que fue un error, haber puesto este umbral. Parte B, aquellos pisos que entran propiamente en la regulación, que les hacía bajar más el precio la regulación, los pisos más grandes. En estos es donde se concentraba la reducción de la oferta. Estos fueron los que desaparecieron del mercado. Luego podemos hablar dónde fueron, pero déjenme acabar simplemente con el caso del País Vasco. País Vasco que se suma pero de una manera más inteligente. Si tú quieres declararte zona tensionada, si tú eres un ayuntamiento y quieres ser zona tensionada, ellos te van a decir, ¿quieres ser zona tensionada? Vale, te admitiremos, pero con una condición. Tienes que poner suelo a disposición para construir. Al menos están utilizando la regulación de los alquileres para aumentar la oferta, cosa que, por ejemplo, en Cataluña no hemos hecho. Creo que con esto, para centrar. Muchísimas gracias. Yo creo que, Laura, querías comentar algo al respecto también, Sí. poniendo el foco en Cataluña, ¿no? Poniendo el foco en Cataluña, ¿no? Que es el modelo Sí. que tenemos actualmente sobre este tema. Efectivamente, nosotros estamos viendo ya con los datos del Incasòl, los que se van publicando a través de las fianzas, que ese efecto se está produciendo también ahora. O sea, al final los pisos que se están poniendo en el mercado son los de menor calidad y los de menor tamaño. Entonces eso te falsea un poco las cifras, porque al final sí que cuando juntas todo, efectivamente el precio medio es más bajo, pero claro, el precio medio es más bajo porque lo que se está comercializando es peor, de peor calidad. Entonces es más barato. Entonces, ahí un apunte también, muy centrado con el tema de seguridad jurídica, dos cosas. Uno, aparte de la anulación de la 1120, ahora han salido justo esta semana, la semana pasada, sentencias adicionales, porque también se había impugnado las declaraciones que había hecho el Ayuntamiento y el área metropolitana de las zonas tensionadas. O sea, se impugnó la ley 11/2020 y se declaró nula, y ahora también se impugnaron las declaraciones particulares que hicieron los ayuntamientos. Y también se ha declarado nulo, porque se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento, sin dejar a los ciudadanos participar en el proceso, ¿no? Entonces, creo que es interesante, es verdad que esas sentencias no tienen efecto práctico porque el régimen ya está anulado, pero si nos vamos a la regulación que tenemos ahora, la estatal, puedo decir con conocimiento de causa de que muchos de los defectos que había en esa tramitación de Cataluña se han también repetido en las que regulan las zonas tensionadas. Especialmente, y ahí coincido contigo, José María, en la declaración de Cataluña, sobre todo en la primera, el tema del informe con medidas complementarias, que es un requisito que está en la propia ley de vivienda, te dice tú puedes declarar zonas tensionadas, pero tienes que hacer un plan de medidas complementarias con una dotación presupuestaria para paliar los efectos contraproducentes que estas medidas van a acarrear. Y ahí, en la primera declaración de Cataluña, es que esas medidas era un refrito de medidas que ya existían sin ningún tipo de dotación presupuestaria y que obviamente eso no cumple ni siquiera con el propio procedimiento que estaba establecido. Entonces, ahí hay impugnaciones pendientes, están viendo los casos en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y ya veremos dentro de unos años. El problema con esto es que al final, como tarda tanto en llegar, durante los años en los que está en vigor la norma, pues tienes una especie de moratoria que luego al deshacer pues genera una cantidad de conflictos impresionante. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues ahora yo creo que es el momento de que el profesor Cristian Cao nos cuente qué ha pasado
en Buenos Aires, ¿no? ¿Qué ha pasado en Argentina? ¿Qué han hecho? Porque partíamos de una situación también de limitación de precios de alquileres. Así que todo tuyo la palabra. Muchas gracias, Matilde. Tengo una intervención un poco más extensa, así que dejo para más adelante los agradecimientos, saludos, participación en un gran proyecto de investigación del cual Matilde me ha invitado a formar parte. Queda para después. En esta intervención no podría estar explicando seriamente la realidad actual, hoy, fines del 2025, en Argentina y particularmente en Buenos Aires, sin hacer un panorama de cómo estábamos hasta el año 2020. Hasta el año 2020 Argentina tenía una muy tenue intervención en materia locativa, en materia de arrendamientos. De hecho, alrededor del 54% en la ciudad de Buenos Aires, la principal y la capital ciudad en la República Argentina, era propietario. Y el resto tenía una situación de alquiler en donde la oferta y la demanda confluían natural y saludablemente. Era muy habitual encontrar propietarios y era muy habitual encontrar inquilinos que resolvían sus controversias de la manera normal, es decir, sin la intervención, lo voy a decir así, sin la intervención del Estado. Por supuesto había desahucios, por supuesto había pagos, pero no era el elemento principal. Frente a esta situación, vamos a llamarla de convivencia en términos de felicidad entre propietario e inquilino, que es donde confluyen justamente estos dos derechos que en la Argentina están en la Constitución, más adelante los voy a desarrollar. En el año 2020 a un grupo de legisladores se les iluminó una gran idea. Vamos a fijar una ley de alquileres que databa del año 1984 y que, insisto con esto, tenía mínima intervención por parte del Estado. ¿Qué sucedió en esta ley previa a la pandemia, justo antes del despliegue de la pandemia? Se fija un plazo mínimo, de la locación, 3 años. La posibilidad de reajustar de manera anual. Y la manera anual de reajustarla en base a un índice, no el índice de precio al consumidor, sino un índice elaborado por el Estado. Se desata la pandemia. Y en esa situación Argentina, que supo tener un 200% de inflación anual, imagínense la consecuencia del retiro de los propietarios de las unidades en locación. Voy a señalar algunos datos estadísticos que curiosamente en la pandemia no han sido publicados, pero que se apoyan, por supuesto, en los dos portales que tenemos en Argentina más importantes y que revisten seriedad, aunque no son oficiales, revisten seriedad en términos de locaciones. En el primer año del 2020, la oferta locativa bajó un 34%. La caída hasta la liberalización bajó un 36%. En el año 2020 había una oferta promedio de solamente en la ciudad de Buenos Aires entre 15.000 y 20.000 unidades, que llegó al año 2023 en unas 1.300, solamente 1.300 viviendas disponibles para alocar. Es decir, en esta situación de emergencia, en esta situación de función social de la propiedad privada de la vivienda, en 1.345.000 viviendas que tiene disponible la ciudad autónoma de Buenos Aires, que 490 se destinaban a alquiler, llegó a caer hacia octubre del 2023, atención con este número, en una oferta casi cero. Una oferta de solamente 80, no me equivoco, 80 ofertas de locaciones en los portales más importantes en la ciudad autónoma de Buenos Aires. ¿Cómo terminó esto? El presidente actual dictó un decreto de necesidad de urgencia, 70 del 2023, un gran decreto, un decreto ómnibus, en cual en su primer artículo derogó esa ley de alquileres. ¿Qué sucedió? Se estarán preguntando. Se disparó la oferta. Solamente la derogación del plazo mínimo locativo y del ajuste obligatorio de una vez por año, ajustado por un índice oficial, disparó la oferta. Y hoy tenemos, por ejemplo, en esta vuelta ha crecido anualmente un 3,5%, pero en el primer mes de la vigencia de ese decreto de necesidad de urgencia, 62% de aumento de las locaciones. Por supuesto que todavía es prematuro estar haciendo evaluaciones finales, pero naturalmente esta eliminación de estas medidas restrictivas, ya voy terminando, profesora Matilde, ha liberalizado el sector locativo y hoy ha permitido que la oferta y la demanda puedan confluir. Que por supuesto habrá que elaborar una nueva ley de locaciones urbanas
Es cierto eso. ¿Por qué? Porque el decreto de necesidad de urgencia ha derogado una ley perversa que teníamos en la República Argentina. Ese es el desafío que tenemos en la República Argentina. Me lo reservo para mi próxima intervención. Fenomenal, pues muchísimas gracias. Bueno, pues aquí ya tenemos evidencia empírica. Mire, aquí ya, no sé si estoy conectada o no. Ahora tenemos evidencia empírica. Aquí lo que nos ha contado es la experiencia, ¿de acuerdo? Aquí no hay opiniones, ni progre, ni no progre, ni nada de nada. Aquí tenemos una realidad que ya está produciendo una serie de efectos y yo creo que es un dato relevante si lo desgajamos de connotaciones políticas, ¿no? Bien, vamos a tratar ahora, desde luego hay aspectos regulatorios del control de rentas que plantean muchísimas dudas. Por ejemplo, conforme a la metodología para la determinación de los precios de referencia al alquiler del Sistema Estatal de Referencia a Precios de Alquiler de Viviendas, el SERPAVI, no se tienen en cuenta las viviendas unifamiliares ni menos de 30 metros cuadrados o de más de 150 metros cuadrados. ¿Significa esto que no se aplica este régimen de contención de rentas a los arrendamientos que se realicen sobre este tipo de viviendas, querido Alejandro? Bueno, en primer lugar, agradecido de estar en esta mesa. Realmente es un privilegio poder contar con ponentes y estar al lado de ponentes de este nivel. Y con relación al tema del control de rentas, con relación a esta pregunta en concreto que formula Matilde, antes se ha debatido en la anterior mesa sobre la constitucionalidad o no constitucionalidad de un control de rentas, ¿no? Pero lo que se evidencia es, al margen de ese debate, es que el sistema implantado adolece de defectos técnicos realmente muy preocupantes. Y es que el propio SERPAVI tiene unos defectos internos de funcionamiento que se están trasladando ahora mismo en la práctica en un incipiente volumen de pleitos. ¿Por qué? Porque el SERPAVI, en la medida en que no ha sido, yo creo que se ha aprobado y se ha aplicado antes de que se desarrolle hasta y se eviten esos fallos, es que actualmente nos encontramos con que sin que la ley diga nada, sin que la reforma de la ley por el derecho a la vivienda establezca exclusiones de aplicabilidad de control de rentas a este tipo de activos, lo que establece es que directamente tú pones una vivienda en el SERPAVI, en el sistema de índices, por una vivienda que tiene más de 150 metros cuadrados, menos de 30 metros cuadrados, o una vivienda unifamiliar, o incluso barrios enteros, que luego os explicaré la experiencia, barrios enteros, en que directamente no da un resultado, porque no hay suficientes muestras representativas en esos barrios. ¿Qué sucede? Que evidentemente la inseguridad jurídica es insoportable. Porque eso significa entonces que estas viviendas, a pesar de estar ubicadas en una zona declarada tensionada, se les exime de la aplicación de control de rentas. No, porque la ley no establece ninguna exclusión. La ley establece exclusiones para, por ejemplo, viviendas suntuarias, artículo 4.2 o tal, pero no para eso. Entonces, ¿cómo se interpreta eso? Los caseros no saben qué hacer. ¿Puedo alquilarlo a este precio o al otro? Pues evidentemente en esos casos la opinión que se está de alguna forma, la opinión razonable es que evidentemente no van a poder estar sujetos al sistema, al SERPAVI, porque no te aparece un resultado. Pero, sin embargo, estarán en su caso sujetos al control de rentas relativo a la última renta contractual anterior, 17.7, porque no establece ninguna excepción. Pero, evidentemente, si no hubiera contrato de arrendamiento anterior, los últimos 5 años, en esos casos, pues es renta libre. Entonces, realmente se plantea ya un sinfín de pleitos, que yo estoy con algunos de ellos, en los cuales se plantea la duda o el inquilino plantea, oiga, es que aunque el SERPAVI no funcione, porque para esta muestra o para este piso en concreto, yo considero aplicable utilizar analógicamente un piso de otra vivienda, de otro barrio, porque considero que es eso, y se aplica eso. Y oiga, el legislador lo que no puede hacer es trasladarse en seguridad jurídica al mercado privado, que si eso va a generar un sinfín de pleitos que están ahora en esta fase se está empezando a plantear. No se sabe ni siquiera cuál es la renta máxima aplicable. Hasta ese punto hemos llegado en seguridad jurídica, ¿no? Y el ejemplo ya, por terminar, el ejemplo ya que me he encontrado en el ejercicio práctico es directamente un barrio entero que no aparece. ¿Por qué no aparece? Porque la mayoría de ese barrio entero era vivienda de protección oficial. Y al acabar la calificación, ¿qué pasa? Que acabó la calificación hace un año de protección oficial. ¿Qué sucede? Que el momento que se hizo el SERPAVI, todas esas viviendas no tenían en cuenta como muestras porque era vivienda de protección oficial. Pues resulta ahora, evidentemente, que esas viviendas están sujetas a renta libre. ¿Por qué? Porque no hay SERPAVI y el contrato anterior era protección oficial. Y se encuentran súper desprotegidos, en plan, oiga, yo estoy estoy en una zona tensionada y de repente me encuentro que mi casero puede realmente exigirme renta libre. Pero esto realmente es un sistema de negociación de rentas equitativo, justo y que realmente se pueda sostener.
Ya. Interesantísimo y muy problemático este asunto, porque claro, los fallos regulatorios ahí ya estamos perdidos, porque en el momento que ya no hay libertad, pues lógicamente se generan estas situaciones. Muchísimas gracias, Alejandro. ¿Qué efectos secundarios está produciendo la limitación de alquileres? Incentivos de alquileres y temporadas. Es decir, ¿qué está pasando? Porque el mercado reacciona, se revuelve, ¿no?, contra una medida, o subo los precios, retiro la oferta, o ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con los alquileres de temporada? ¿Qué está pasando con los problemas de accesibilidad? Claro, lo que antes ha comentado también el profesor Nassarre. Y sobre todo, en qué efectos está produciendo en la distribución de la riqueza y en las tasas de emancipación. Todo este tema de la limitación de alquileres. Querido José María, cuando quieras. Me siento un recomendador de cosas. Otra recomendación que seguro que conocen la mayoría de los que estáis aquí es el informe de 2023 del Banco de España, capítulo cuarto, mercado de la vivienda. Es para mí un ejemplo ilustrativo de todo lo que pasa en el mercado, que aparte como conozco quienes lo hicieron o lo lideraron, está muy bien hecho. Bueno, voy a cifras de Cataluña, que por aquí se han empezado a spoilear algunas. Ha habido una reducción desde que ha empezado la ley de vivienda, que es prácticamente en algunos aspectos una copia de la catalana. Esos problemas que comentaban ahora ya existían en la ley catalana. Pues hay documentado respecto a 2019, se generan aproximadamente un 30% menos de contratos nuevos de lo que se generaba en 2019. Esto es como todo. A partir de aquí hay múltiples visiones de por qué pasa esto, ¿no? Porque se han ido del mercado, porque se alargan los contratos. Yo lo único que creo es que todo es malo. Que se alargue el contrato simplemente porque tienes miedo de irte, porque no vas a encontrar otra cosa, también es malo. Porque se vende como algo bueno. No tiene por qué ser bueno, la movilidad en el mercado. Y los que se van, ¿dónde se van? Pues obviamente al mercado de alquiler de temporada. Hasta hace poco, cuando vine la última vez que era en Oviedo, Sí. a un congreso que me invitaron, pues presentaba datos de portales inmobiliarios, que era lo que teníamos. Portales inmobiliarios que documentaban crecimientos del 20, 30, 40%, dependiendo del portal, de alquiler de temporada. Ahora tenemos datos del gobierno catalán, aumentos del 45% desde que ha empezado la ley de vivienda, y son datos de Incasòl, por lo tanto, datos catalanes del gobierno catalán. Se han ido solo aquí, ¿no? Se han ido también a alquiler de habitaciones. Eh, al- Parece bastante claro que en los últimos 2 años de crecimiento de precios de la vivienda, algunos se están vendiendo, porque es un momento perfecto para generar beneficios y con la inseguridad jurídica que se está documentando aquí, ¿no? Pues oye, me quito el problema de encima y que quien quiera que lo tenga. Por lo tanto, sí, o sea, está pasando lo que nos decía la literatura. Reducción de oferta por muchos canales. Segunda cosa que está pasando, la accesibilidad, producto un poco de todo lo que decimos, ¿no? La cola es cada vez más larga, entrar es cada vez más difícil, entran solo los mejores, porque si tú tienes que elegir te quedas con el mejor. Y atención incluso aquí a la hora de leer los indicadores económicos. Les voy a decir un indicador económico que la semana pasada corría como la pólvora allí en Cataluña, que es como muy divertido de leer. Está mejorando la accesibilidad. Es decir, la gente que alquila con contratos nuevos le está mejorando la accesibilidad. Puede pagar más ese alquiler, significa menos de su renta. Poco tardarán en escuchar que eso es debido a la regulación de alquileres, que está bajando precio, a la subida del salario mínimo. Yo creo que más bien es a que solo cogemos a los primeros de la cola. Y los primeros de la cola son mejores económicamente hablando. Todo y así, las cifras de accesibilidad siguen siendo muy malas, ¿eh? Seguimos siendo como el cuarto país de toda la Unión Europea con mayor porcentaje de personas que dedican más de un 30% de su sueldo al alquiler. Estamos como en el 60% de personas que viven en el mercado de alquiler. En todos los estratos de renta, en todos, pero todavía más en el estrato primero, es decir, en la gente más vulnerable, porque obviamente no tenemos la vivienda social que se ha dicho en la mesa anterior. Más cosas ya como pinceladas. Obviamente, la nueva generación de jóvenes no tiene pisos en propiedad,
porque son propietarios en la mitad. ¿Ya? Cuando me dicen eso de que también, sabéis que hay gente para todo, que hay gente que dice, no, es que a los jóvenes les gusta más viajar, no, les gustan tener otro tipo de vida distinto. Hace 10 años en la encuesta financiera de las familias, el 70% de los menores de 35 años tenían un piso en propiedad. 10 años después, ese porcentaje ha bajado a un 35%. No se divide entre dos por preferencias. Por preferencias puede ser un ajuste, 4 o 5 puntos, no de un 70 a un 35. Por lo tanto, menos jóvenes con propiedad, que implica que a la misma edad la riqueza es menor y por lo tanto las perspectivas de riquezas a medida que avance su vida, pues es peor, porque sabéis que el español ahorra en vivienda. El 70% del ahorro del español está en vivienda. Y última consecuencia, y también muy ligada a los jóvenes, varias maneras de verla. Retraso en la emancipación, ya estamos superando los 30 años de promedio. Promedio, es decir, por cada uno de 20 y uno de 40. Pues me gusta aclarar lo que es un promedio, porque a veces se nos olvida, ¿no? No es que todos sean de 30. Y la segunda, y una manera de verlo eso, es que antes decía que se han creado este año 200.000 hogares y solo se han creado 100.000 viviendas. Es decir, que hemos aumentado un déficit de 100.000, ¿no? Bueno, pues el déficit debería de haberse aumentado en más, porque el INE tenía previstas casi 300.000 nuevos hogares. Los que no se han creado es porque en estas condiciones no pueden acceder a la vivienda, propiedad, en alquiler, y siguen retrasando. Fundamentalmente son jóvenes, pero son hogares de varios estilos. Muy bien, muchísimas gracias. Y los niños, ¿no? Y los niños. Que yo a los niños, al tema de la natalidad, para mí es muy importante, o sea, quiero decir que la importancia de la natalidad. Somos la segunda peor cifra de toda Europa, No es que no vamos a tener niños, o sea, ese es el problema. Bueno, pues otro tema caliente, importante, que es que en algunas comunidades autónomas, como es el caso de Islas Baleares, por ejemplo, aquí tenemos algunos representantes de Islas Baleares en la sala, se ha visto como causa de revocación legal de una licencia de actividad de vivienda turística, de uso turístico, la existencia de un acuerdo comunitario prohibitivo de dicha actividad. Es decir, que yo tengo una casa en alojamiento turístico y un acuerdo de la comunidad de propietarios implica que se me revoca esa licencia, ¿no? Es una medida que se ha adoptado. Y aquí la cuestión es plantear, ¿es constitucional dicha previsión legal, teniendo en cuenta que afecta a un derecho de forma retroactiva? Quita licencia, es decir, no es que hay un acuerdo y ya no me dan licencia, que eso lo tenemos aprobado a nivel nacional, es que yo la tenía y a lo mejor eso es lo que me ha motivado a mí comprar esa vivienda, ¿no? Y resulta que ahora me la quitan. Es decir, me cambian las reglas del juego a mitad del partido. Esto, ¿qué opinión te merece al respecto, querido Alejandro? Bueno, realmente es lo que comentábamos antes. Lo que es asombroso es, o realmente podemos tener en cuenta, es que las medidas de inflación legislativa en materia de arrendamientos no han cesado con los arrendamientos de vivienda habitual como era esperable, sino que a la vista de que ha habido un traspaso de esa oferta de alquiler habitual a usos alternativos más flexibles, como es el alquiler de temporada o alquiler de vivienda turística, esas medidas de restricción y de limitación, evidentemente, han ido a esos focos para también restringir y prohibir esas medidas, con la esperanza de que va a volver al redil toda esa oferta, con la esperanza de, si prohíbo o limito esa actividad de arrendamiento de temporada o turístico, voy a conseguir que vuelvan al mercado habitual, lo cual, evidentemente, es muy ingenuo por su parte el legislador en ese sentido, ¿no? Porque no tiene por qué volver al mercado habitual si no hay incentivos para ello, ¿no? Pero entre esas medidas de restricción que en Cataluña tenemos ahora a punto de aprobarse, en ese sentido, una ley que va a limitar y va a aplicar el control de rentas a arrendamientos de temporada, pero incluso en Baleares, como bien comentaba Matilde, un ejemplo de esa restricción en caso de viviendas turísticas es la modificación de la ley de turismo de Baleares que establezca algo que realmente es a todas luces, desde el punto de vista de seguridad jurídica, pues rechazable, ¿no? Y es que efectivamente que sea causa de extinción de esos contratos el que una comunidad de propietarios, el momento en que quiera, pueda realmente prohibir esa actividad cuando la ha autorizado anteriormente.
Es decir, como decía bien Matilde, ahora mismo la normativa establece que se tiene que autorizar previamente, pero evidentemente, una vez autorizada por parte de la comunidad de propietarios, no cabe que luego adopte un acuerdo para prohibir esa actividad a posteriori y, por tanto, que esa prohibición tenga efectos retroactivos. Eso es que es elemental desde el punto de vista de seguridad jurídica, ¿no? Pero que además ello comporte la extinción de un título arrendaticio, por mucho que el Constitucional haya validado el argumento de que realmente no es un activo patrimonial, sino que realmente es una expectativa. Oiga, pues hasta este punto estamos llegando de preocupación y de seguridad jurídica de que una comunidad de propietarios realmente puede hacer y deshacer y prohibir y establecer limitaciones dominicales en el derecho de propiedad hasta el punto de forma retroactiva, ¿no? Y por tanto es realmente resultado de estas políticas y también de la validación por el Tribunal Constitucional de establecer que no se tiene que indemnizar la expropiación de un título administrativo como es una licencia de actividad de vivienda turística, ¿no? Pero claro, con esto enganchamos con la mesa anterior, con esta función social que tenemos así. Y además es que es curioso porque aquí parece que se habla de función social en sentido horizontal. Es decir, una comunidad de propietarios te limita a otro propietario. A ver por qué este propietario tiene más derechos que yo. O sea, eso es una cosa absolutamente demencial. Creo, José María, que querías dar un dato relevante de cuántas personas vuelven al mercado de alquiler residencial una vez que le han puesto límites al alquiler turístico. ¿Cuántas? 4 de 100. Ole. Y para que eso es una investigación o varias ya de Estados Unidos. En algún barrio más tensionado llegan a 8 o 9. Y para que vean la discrepancia de realidad científica política. No hace mucho hablé con un político encargado de la vivienda del Ayuntamiento de Barcelona que me explicaba con la mayor de las naturalidades que 10.000 pisos, que se van a retirar esas licencias para 2028, las que están dadas actualmente, los multiplicaba por 2,5 como tamaño familiar medio y decía 25.000 personas que tendrán vivienda en 2028. Así, magia, ¿no? Hombre, olvidas que hay alternativas, ¿no? Por eso es tan importante que haya una conexión entre la técnica y la política, ¿no? Porque es que si no hay esa conexión es terrible, ¿no? Bien, y entramos en un tema muy español, ¿eh? Esto ya es nuestro, ¿eh? La inseguridad jurídica. Ahora acabamos, esto que hemos hablado es inseguridad jurídica, pero ahora eso de que yo meto un inquilino y se me convierte en inquiocupa y no pasa nada. Y como decían algunos jueces que ahora han dicho que no, que eso me llama mucho la atención, los jueces de Barcelona dicen que ahora se sientan y que no es delito de coacciones el cortarle la luz. No, antes te tenían obligado a pagar la luz, el gas del ocupa, porque si no le coaccionas. En fin, es tan demencial absolutamente todo que yo creo que merece un apartado especial. Querida Laura, ¿nos cuentas un poco cómo está afectando al mercado del alquiler este clima de inseguridad jurídica que estamos viviendo? Bueno, pues aquí, vamos, podría estar horas, pero porque No, el tema da para mucho. Pero primero quería enlazar con lo que decías antes, Cristian, de Argentina. Yo creo que en España esas dos medidas serían fundamentales, pero hay una tercera que es la primera, que es mejorar la protección de la propiedad privada. O sea, a día de hoy un propietario no tiene la seguridad de que ante un impago o ante una ocupación pueda recuperar la posesión de su vivienda en un tiempo razonable y a través de los cauces legales que nos ofrece el sistema. Y eso es un drama. O sea, eso como modelo de país es algo que de verdad deberíamos estar saliendo a las calles. O sea, quiero decir, porque no puede ser que el derecho a la propiedad a día de hoy no esté protegido, que es la realidad. Entonces, hasta que eso no se solucione, el pequeño propietario, desde luego, no va a tener la confianza en el sistema. A día de hoy tenemos la moratoria de desahucios, que fue una medida excepcional en el tiempo que se aprobó con el COVID por una situación de emergencia sanitaria en la que se entendía que no era oportuno, pues si vencían los contratos o si había un impago, pues dejar a esa familia en la calle. Pero esa norma en España, a diferencia de en otros países donde también se aprobó, se ha ido prorrogando año tras año y ya vamos por el sexto y no hay visos de que esto se vaya a levantar. Y eso es una quiebra no solo del derecho a propiedad, sino del derecho a la tutela judicial efectiva, porque tú tienes una sentencia firme que te da el derecho a recuperar la posesión, pero hay una ley, o un decreto en este caso, perdón, que es todavía más grave, que te obliga a ti, propietario, a hacer de escudo social porque la administración y los poderes públicos no están cumpliendo su parte del pacto. O sea, el derecho a la vivienda, que supongo que lo habréis hablado o que se hablará, claramente es un derecho constitucional, eso no lo niega nadie, que hay que defenderlo, pero no olvidemos que son los poderes públicos los que tienen que garantizar ese derecho. Y a día de hoy eso no está pasando. Y los que están asumiendo esa obligación o ese deber
son los propietarios. Entonces, esto es algo que tenemos que cambiar y, desde luego, es algo que Europa tiene que conocer. Nosotros, cuando hacemos nuestras reuniones con con las instancias europeas, tanto en el Parlamento Europeo como en la Comisión, les hablamos de esto y, salvo que hablemos con un español, el resto es que piensa que le estamos hablando de una cosa completamente peregrina, o sea, no son conscientes realmente de la situación que tenemos. Y luego, en muchas ocasiones también, los propios políticos nacionales tratan este tema con una condescendencia que no son conscientes de que esto no es un tema de datos o de cuántos casos hay. O sea, esto es, yo no soy economista, pero esto me lo he aprendido muy bien, el tema de la probabilidad, de la matriz de riesgos, ¿no? O sea, no es tanto el número de casos que tengas o la probabilidad de que te ocurra el hecho o que se materialice el riesgo, sino el impacto que eso va a producir si se da. Entonces, a día de hoy, nosotros hacemos todos los años una encuesta en Asval a los asociados y, claramente, el punto principal que los propietarios señalan como preocupación a la hora de poner su vivienda en alquiler es que le dejen de pagar o que le ocupen y no puedan recuperar la vivienda. Entonces, esto es que es fundamental. O sea, luego hay otras muchas cuestiones que inciden en la inseguridad jurídica, pero es que esta es básica. Es que si tú no puedes, a través de los cauces legales, tener protegido tu derecho a propiedad, obviamente no tienes ningún tipo de incentivo a ponerla en alquiler. Sí, muchísimas gracias. La verdad es que uno ve la exposición de motivos de la Ley por el Derecho a la Vivienda y uno de los objetivos es acabar con los arbitrarios desalojos forzosos, cosa que yo nunca he entendido, porque si es forzoso es que es legal y es el propio legislador el que llama arbitrario a los propios desalojos legales. En fin, es una cosa verdaderamente llamativa. Querido profesor Cristian Cao, cuéntanos la experiencia argentina en esta materia Gracias, de Matilde. inseguridad jurídica. La escuchaba a la profesora Laura Fernández y me sentía identificado con lo que pasa en Argentina. Y de hecho estamos conversando en este panel lo bueno de estos congresos en donde hacemos derecho comparado, pero también escuchamos otras opiniones. Nos estamos dando cuenta que el problema, independientemente del acento que podamos tener a explicarlo, el problema es en Occidente, tenemos un problema de acceso a la vivienda y el legislador no hace más que agravar, en mi modo de ver, en la gran mayoría de los casos, de agravar el problema. Cuando hablamos de inseguridad jurídica, estamos hablando de falta de garantías y de materialización de los derechos constitucionales. El derecho constitucional que tiene aquella persona que es propietaria y que es arrendador y que tiene pocas pero importantes expectativas cuando pone en alquiler su propiedad privada. En primer lugar, que pueda tener un lucro, y hay que decirlo con todas las letras, que pueda lucrar con su propiedad. Y en segundo lugar, que frente a la eventualidad de un impago lo pueda recuperar rápidamente y de la mejor manera posible en términos de infraestructura. Frente a esa situación, aquella persona que es arrendatario, el inquilino, tiene el derecho a la vivienda digna, por un lado, y por otro lado también a tener una estabilidad en lo que es el canon locativo, en tener un precio medianamente estable. Por supuesto, acá juegan otros factores, lo decía muy bien el profesor economista, juega la cuestión inflacionaria, juegan cuestiones que son externas, pero habrá que ver entonces de qué manera el legislador, y en mi modo de ver, incide de la manera menor, de la manera mínima, indispensable para solucionar y justamente revertir esta inseguridad jurídica. En primer lugar, lo que tiene que ver con el eventual desahucio, pero hay que hacer una identificación. En la República Argentina lamentablemente no lo tenemos. Es exactamente lo mismo y el mismo plazo y el mismo trámite de desahucio o desalojo frente a una intrusión, un ocupa, frente a una persona que está pagando razonable y con cierta frecuencia el alquiler y por una situación particular se demora, pero que pretende continuar haciéndolo, o por una persona que solamente pagó un primer mes y a partir de ahí dejó de pagarle al propietario, tiene el mismo trámite de ejecución y lanzamiento o desahucio, por decirlo de alguna manera, y todos tienen una duración no menor a un año. Falta de seguridad jurídica para el propietario. Segundo elemento, fijación de un plazo mínimo para la locación, 3 años. El propietario, en una situación de poca inflación, bueno, naturalmente no va a tener ningún inconveniente, va a tener pocos inconvenientes en mantener durante al menos 3 años la locación.
Pero en situaciones, en economías inflacionarias, me corro del caso argentino, aunque ha ido bajando, pero Europa está teniendo una inflación que empieza a ser considerable, bueno, empieza a tener algún problema este tipo de ajuste fijado por el índice estadístico que se quiera tomar, afectación a el derecho de obtener una renta por parte del propietario. Y por último, un problema muy grave que hemos tenido en la República Argentina que ya no lo tenemos más, la fijación de la fianza, esa seguridad jurídica que quiere tener el propietario cuando, me parece, me gusta destacarlo, pero imaginen y pongámonos en esta situación, aquella persona que es propietaria de una vivienda que la somete, que la ofrece en locación, está ofreciendo a una persona que no conoce, que no sabe cómo se va a comportar, que no sabe cómo se va a desenvolver en el futuro, un patrimonio muy importante. Una casa, un inmueble, un piso, 100, 200, 300.000 euros, y no sabe cómo va a reaccionar el inquilino. Entonces, frente a eso, tener ciertas garantías, fianzas. En la República Argentina teníamos una ley que por suerte no existe más, fijada por esos iluminados legisladores que le imponían una fianza. Le decían, mire, usted no puede pedir ciertas garantías porque eso sería estigmatizar al inquilino. O le pide un recibo de sueldo, solamente eso, o le ofrece una caución de solamente un mes de alquiler, al segundo mes vaya a saber lo que sucede, o le fija un garante, pero no le puede estar estableciendo lo elige el inquilino elige la fianza. Por lo tanto, frente a esa situación, ¿cómo les parece o qué les parece que reacciona la oferta en términos de alquileres? Pues está claro, es decir, y luego además es que hay un problema adicional que yo no sé si lo vivís ahí en Argentina, nosotros aquí lo vivimos mucho, pero se habla poco en España, es una cosa, pero yo siempre que voy lo suelto, y es que realmente cuando aquí un propietario quiere comprobar si su inquilino es solvente, ¿cómo lo comprobamos? Pues a mí aquí no tenemos ni ficheros de solvencia patrimonial a los que podamos acceder. Yo ahora ya estoy recomendando a todo el mundo que pida el informe CIRBE, que es el único buró positivo que tenemos, que no es completo, que pida a los futuros inquilinos el informe CIRBE, porque ellos pueden acceder a esos datos. El informe CIRBE es la base de datos del Banco de España, donde están recopilados, porque claro, nosotros para saber si una persona es solvente necesitamos capacidad de pago y voluntad de pago. Tú no te vale de nada saber cuáles son los ingresos de un señor si luego tiene una ratio de endeudamiento altísimo. El dato positivo de la ratio de endeudamiento es imposible saber en España. Uno se tira a la piscina sin saber si hay agua. Y si resulta que luego no hay agua, no se echa al inquilino. Porque en ese momento se ha convertido en vulnerable porque tiene un menor o porque tiene una persona con discapacidad, porque ya se la ha colocado. Entonces, la situación es verdaderamente dramática, es decir, sobre todo que no son unas de las piezas que hay que tocar, una de ellas es esa, ¿no? El mercado del alquiler se activaría muchísimo si tuviéramos unos registros de crédito donde pudiéramos ver cuál es la reputación financiera de ese inquilino, y basta muchas veces con eso, que no necesitarías pedir ni avales ni nada más de garantías. Con tener esa seguridad de que tiene un buen comportamiento crediticio sería bastante recomendable. Pero eso es otro factor adicional que, desde luego, que es un tema que he tratado yo en este Tratado de Derecho a la Vivienda, que he dirigido al que ha mencionado antes el profesor Ponce, he tratado como otra variable más a tener en cuenta. Bien, ahora en los medios se habla mucho de frenar la especulación, ¿verdad? El profesor Ponce se refería a ella también como una patología del sistema, el que la gente compre casas para alquilarlas, ¿no? Se habla de especulación cuando, bueno, pues esas personas quizás son las que han mantenido una oferta del mercado y han permitido que la gente pudiera. Pero ahora se habla de especulación y están totalmente estigmatizados. No estamos hablando muchas veces de fondos de inversión, pero bueno, que los fondos de inversión creo que de Cataluña se están yendo y ahí están veniendo bastantes problemas también. Pero bueno, y se habla de una familia o una casa. Es decir, las últimas medidas que se están planteando por este gobierno es que el que tenga una segunda casa se le va a prohibir o se le van a poner determinadas restricciones para tener una segunda casa. ¿Qué papel debe jugar el sector privado para equilibrar el mercado del alquiler? ¿Son necesarias estas medidas restrictivas? A ver, yo creo que el sector privado es clave, esencial y no podemos prescindir de él, nos guste o no nos guste. A mí me gusta, pero aunque no me gustara, es por un tema pragmático. La necesidad de oferta es tan brutal. Hablaba José María de 700.000, hay digamos, ese es el stock actual de viviendas. O sea, estamos ya en menos 700.000, pero la previsión de los próximos años es hasta 3 millones de vivienda, sin contar con la rehabilitación, que ese es otro tema. Entonces, es impensable
sostener, o sea, no se puede sostener que el sector público o la administración pública vaya a ser capaz de generar toda esa vivienda que se necesita. Se está apostando, por ejemplo, por el tercer sector, que me parece fenomenal. Hay países como Reino Unido con las Housing Associations que son un precedente muy bueno, pero no nos podemos hacer trampas al solitario. Necesitamos al sector privado para promover, para construir y para explotar luego esas viviendas que se tienen que poner al servicio de la sociedad. Esto Europa lo tiene clarísimo. O sea, si leéis la mission letter de von der Leyen, cuando habla de vivienda, dice expresamente que es fundamental atraer al sector privado, da un mandato específico al comisario de vivienda para que cree un fondo paneuropeo que permita movilizar ese capital privado y atraerlo hacia el alquiler asequible. Y en España no sé en qué estamos pensando, porque hay declaraciones de ministras que dicen que los fondos de inversión muy bien que vengan a España, pero no para invertir en vivienda. Entonces, yo creo que esto es algo muy grave. O sea, el sector privado, o sea, además siendo España el país que menos invierte en vivienda pública, porque esa es otra. O sea, que aquí decimos que la culpa lo tienen los propietarios, los rentistas, que son malos, malísimos, pero tenemos una situación en la que, comparado con los países de nuestro entorno y de la OCDE, somos el país, o sea, España de media invierte 34 euros por habitante en vivienda, cuando la media está por 169 o 170 euros. Entonces, o sea, no salen los números, es imposible y necesitamos al sector privado, sí o sí. Muy bien, José María, ¿querías añadir algo? Sí, ¿qué es un especulador? Es la primera pregunta que nos tenemos que hacer, ¿no? Es decir, comprar para ponerla en el alquiler es especular, porque yo no conozco un solo mercado de vivienda en el mundo donde haya un mercado de alquiler donde no hayan propietarios que alquilen sus viviendas. Por lo tanto, ni idea de eso. Dos, los fondos de inversión han ayudado a un sector que ha cambiado mucho desde la crisis financiera a tener financiación. Al final, la financiación bancaria se fue, que no lo hizo del todo bien, en la burbuja, etcétera, asumió demasiados riesgos, quitó mucho el grifo y a partir de entonces los fondos de inversión son los que han dado músculo financiero. Y última cosa, cuando se habla de compras especulativas, que en Cataluña ya sabéis que somos el laboratorio de España y ya nos queremos poner en eso. En Holanda ya queremos copiar una medida que es de Holanda. En Holanda ya está investigada. Artículo 2024, Franke et al. Y los alquileres crecieron un 4%. ¿Por qué? Porque se fue la oferta. Es decir, de nuevo, ponemos más fuego a la escasez en el momento donde menos necesitamos echarle fuego a la escasez. ¿Decir algo al respecto? Sí, por terminar. Yo soy partidario de que tampoco se puede dejar todo a libre mercado, es decir, evidentemente no considero que se trate de no se trata de una compra especulativa o de una tenencia especulativa, pero tampoco, o sea, quisiera así también manifestar la importancia de que también para que haya un mercado arrendaticio estable, seguro, como bien ha comentado antes el catedrático de Argentina, desde el punto de vista también del arrendatario tiene que haber una estabilidad y una accesibilidad, ¿no? Y por tanto, volver a regulaciones decimonónicas como el Código Civil, como la del Código Civil español, pues tampoco es eso, ¿no? Tampoco podemos regular eso, o a principios como alguna reforma se ha hecho de imponer el principio de publicidad registral, ¿no? Eso no es, eso es un arrendamiento de vivienda, no cabe, las reformas de 2013 no fueron acertadas, por mucho que se diga lo contrario, no fueron acertadas porque realmente lo que hizo, en vez de fomentar la vivienda, fue precarizarlo, y por tanto un mínimo de estabilidad hay que darle, y por tanto no podemos hacer que eso es un arrendamiento de una nave industrial o tal, es una vivienda y tener la protección mínima. Para eso está la ley de arrendamientos como ley especial. Efectivamente, es que en el equilibrio está la virtud, querido profesor Cao. Bueno, muchas gracias. Ahora sí tengo unos minutos más. En primer lugar, quiero agradecer, Matilde, quiero agradecer la invitación. Realmente, y hace 2 años vengo casi repitiendo como un dogma cada vez que tengo la posibilidad de participar en un evento, en un congreso, publicar un artículo referido a el derecho constitucional a la vivienda digna. No dejo de hacer mención al proyecto de investigación, la protección jurídica de la vivienda habitual, un enfoque global y disciplinario que ha tenido su publicación, que la recomendamos, por supuesto, para la lectura, en donde podemos ver en términos comparados, porque al fin y al cabo eso es hacer ciencia, eso es hacer academia,
explicar las distintas posiciones que pueda tener cada uno de manera multidisciplinaria, de manera comparada en los distintos países, al menos de Occidente, para que los legisladores escuchen a la academia, que los legisladores escuchen el producido de este tipo de congresos para que, dejando de lado los populismos de algún lado, de alguna forma, bueno, lo que podamos tener es una ley que atienda a esta problemática que tienen casi todos los países de Occidente. Por lo tanto, lo que voy a señalar son algunas cuestiones en las cuales Argentina ha dado, en mi opinión, un salto de calidad y ha tendido a fortalecer no solamente el derecho del propietario, sino también la relación locativa. En primer lugar, la anterior ley que ha sido derogada en diciembre del año 2023 ha transcurrido muy poco tiempo para sacar conclusiones definitivas, pero los datos que he dado anteriormente son elocuentes. En primer lugar, la necesidad de que el propietario pueda elegir al inquilino o pueda elegir a quien está arrendando la vivienda, porque lo señalaba anteriormente, pone gran parte de su capital en uso, en locación de una persona que no conoce y que no sabe cómo se va a comportar. Por eso, la necesidad de poder elegir y que no sea ni la administración ni la ley la que elija al inquilino, la que le menoscabe la posibilidad de estar fijando pautas de análisis de buró de créditos que le permita reforzar, si es que lo quiere hacer, algún tipo de fianza, algún tipo de garantías para que haya mayor confluencia entre oferta y demanda. ¿Por qué? Porque empiezan a aparecer factores que en el antiguo Código Civil español o argentino no lo teníamos, pero que hoy empiezan a ser considerados. Lo decía recién la profesora Matilde. Bueno, están haciendo cada vez menos personas en España, en Argentina, pero está habiendo cada vez más mascotas. Bueno, ¿qué sucede con eso? Por ejemplo, en el régimen locativo, ¿hay que considerarlo? ¿No hay que considerarlo? Primera consideración, lo que tiene que ver con el derecho a elegir por parte del propietario. Segunda consideración, la definición del plazo contractual. Siempre es un tema difícil para abordar, siempre es un tema que al inquilino, al propietario, no le es cómodo, no se mueve con comodidad cuando tiene un plazo mínimo. Pero qué mejor para el propietario de tener una buena, una excelente relación locativa y que le brinde garantía, estabilidad en el tiempo. Al fin y al cabo, es lo que está buscando al momento de ofrecer en locación un tipo de vivienda. Pero para eso, por supuesto, el legislador no se tiene que entrometer. ¿Qué sucede con la cesión? La cesión indefinida de los contratos de locación, las prórrogas unilaterales por parte del inquilino, esto atenta contra la seguridad jurídica en mi modo de ver y por lo tanto desalienta al volcar las viviendas a el mercado de locación. El derecho al canon locativo. Acá tenemos un problema que muchas veces no lo soluciona el derecho, sino que es un problema que nos trae la economía, que son los índices inflacionarios y cómo responder a eso, tratando de armonizar los derechos del propietario y del inquilino. Necesariamente los índices oficiales tienen para evitar caer en las antiguas relaciones contractuales, si bien muchas veces se hacían de palabra, y la palabra era más importante que el contrato firmado, según nos contaban nuestros abuelos, lo concreto que también frente a situaciones de inflación debemos, y esta es una opinión personal, tener cierto tipo de ajuste a un índice oficial que considere la pérdida del valor adquisitivo de la moneda y que por lo tanto no menoscabe los derechos del propietario y que le brinde ciertas garantías al inquilino al momento de celebrar ese contrato de alquiler. Por supuesto que con una inflación disparada eso es muy difícil, sino casi imposible, pero estamos hablando de inflaciones, al menos en Europa, del 3, 4, 5%, en donde los índices oficiales pueden reflejar razonablemente para evitar la pérdida del valor adquisitivo por parte del propietario. Un elemento que no suele ser abordado, el reintegro de la vivienda frente a situaciones de impago. Porque aquí el propietario no se enfrenta solamente a el no cobro de los cánones locativos durante el tiempo de 1 año, 2 años que tramite el desahucio, que tramite esta ejecución para poder desalojar la vivienda. ¿Cómo es reintegrada la vivienda? ¿Cuál es la situación edilicia en términos de infraestructura que es devuelta la vivienda al propietario y que tiene que hacer frente él? Cuando el Estado no lo ayudó, cuando la ley no lo ayudó, tiene que hacer frente a las necesarias reformas para, o eventualmente, volver a ponerla al mercado locativo, o si se quemó con leche, no lo vuelve a hacer. Y por último,
algunas cuestiones o algunas líneas para que los legisladores de todos los países de alguna manera puedan escuchar estas propuestas, directrices que elaboramos de este tipo de encuentro. Por supuesto que nadie pretende volver a la ley clásica en donde sin la intervención de la ley conjugaban oferta y demanda y pactaban a su manera. Pero sí hace falta hoy la inversión pública en vivienda. En el panel anterior se señaló, no quería dejar de señalarlo. Es muy importante la inversión pública en vivienda para tratar también de tener mayor cantidad de oferta locativa. La ley de desahucio, necesariamente tenemos que tener, considerando las particularidades, una ley que permita los desahucios rápidos. Digo considerando las particularidades porque no es lo mismo la intrusión que aquella persona que por alguna dificultad perdió el trabajo, pero lo recupera, tiene alguna situación particular, ha dejado o se ha atrasado en el pago de alquiler. En ese tenemos que tener y tenemos que diseñar una ley de desahucios, una ley de desalojos lo suficientemente inteligente de cara al siglo XXI. La estabilidad de precios, lo señalaba hace unos minutos, necesariamente ajustado con algún tipo de índice de consumo de precios, no sé, en España, ¿cómo se lo denomina? Índice de precios al consumidor. Bien, de la misma manera, el índice de precios al consumidor que de alguna manera concilie al propietario con inquilino. Y por último, la transparencia en términos de conocimiento del propietario y del inquilino, de quien arrienda. Es decir, la necesidad de tener una transparencia, la necesidad de saber con quién estoy alquilando, la necesidad de saber a quién le estoy brindando en carácter locativo una vivienda que cuesta mucho dinero, que voy a depositar mucha confianza en esa persona y que la tengo que conocer. Por lo tanto, transparencia en términos de conocimiento crediticio, antecedentes y eventualmente también lo que tiene que ver confianza. Muchas gracias. Fenomenal, pues muchísimas gracias por todas estas propuestas que sin duda son de sentido común, son de cajón. El problema está que es que el sentido común se ha perdido en el mercado del alquiler y estamos utilizando, como digo yo, lo he dicho desde el minuto uno, estamos utilizando algo muy importante como es el mercado del alquiler como instrumento para ganar votos en las elecciones. Entonces, esto es peligrosísimo porque los daños pueden ser, y sobre todo no estamos ayudando a las personas que se dicen ayudar, y yo creo que tiene que haber un equilibrio entre la intervención, o sea, tiene que haber la intervención pública, obviamente tiene que haber alquiler social, y yo prefiero hablar de alquiler social, no de propiedad, de vivienda protegida, nada de eso. En propiedad, yo creo que alquiler social, que esa persona deja de ser vulnerable, deja de tener derecho a esa vivienda y pasa a otra persona que lo siga necesitando. El Estado tiene que intervenir, por supuesto. La relación jurídica arrendaticia tiene que tener un marco legal de protección de mínimo de vivienda. Yo estoy ahí con Alejandro. Efectivamente, no tenemos que pasar a una liberalización absoluta. Pero lo que está claro es que el mercado, hay que dejar trabajar al mercado privado y tenemos a la intervención pública. El intervenir el mercado privado, como se está haciendo de esta manera, lo único que está produciendo son auténticamente efectos perversos. Es evidente que no se ha hecho vivienda social, pero porque a ningún gobierno le ha interesado. La gente ha sido cortoplacista. Es decir, yo ahora mismo que prefiero que sea la gente, que me parece muy bien, que sea propietario, pagan impuestos, tal, aunque luego les echen a la calle. Y no ha habido ningún gobierno de cualquier color político. Si es que esto es un problema, no es de color político. No se ha hecho vivienda en España social, ni lo han hecho partidos de derechas ni partidos de izquierdas. No lo ha hecho nadie. Pero eso no se hace de hoy para mañana. Y por tanto necesitamos un timing, un periodo de tiempo intermedio en el cual el mercado privado tiene que funcionar, pero tiene que, si queremos estimular que el mercado privado haga funciones que debería hacer el Estado tiene que pagar un precio, un fee. Y eso lo vamos a ver en la mesa de fiscalidad. Evidentemente, claro, ¿usted quiere que yo ponga un precio asequible? Póngamelo, pero usted me desgrava a mí, porque nada es gratis, ¿verdad? Nada es gratis, el famoso blog de economía, ¿verdad? Nada es gratis, nada es gratis. Entonces, hay muchas maneras de intervenir y no toda la intervención tiene que ser la de privar derechos a los propietarios. Usa a los propietarios para que los propietarios cumplan una función que te toca a ti, pero no les obligues a cumplir tu función gratis, manteniendo en que ocupas, limitando rentas y evitando las actualizaciones de las rentas. ¿Que quieres que lo hagan barato? Muy bien.
dales incentivos para hacerlo. Yo no creo que es más complicado, lo que pasa es que eso vende muy mal. Vende muy mal ahora en víspera electoral. Entonces, el problema que tenemos con el problema de la vivienda es que las medidas que hay que tomar son medidas dolorosas desde el punto de vista electoral y nadie quiere perder votos con ello, aunque resuelva el mercado. Y no lo quiere resolver el mercado para que otro partido que venga después se beneficie de ello. Entonces, ese es el problema, sentido de Estado, y yo creo que es importante. Bueno, yo quiero dar un trámite, muchísimas gracias a todos por vuestra participación. Vamos a dar un trámite al público para que el público pueda intervenir, que tenemos gente bastante preparada en el público y es un placer escucharles en este tema. Por aquí tienen una pregunta, Tomás. Sí, muchas gracias. Para el profesor Raya, un escenario de recesión económica puede justificar un conjunto de medidas excepcionales de protección social. Lo que es difícil de entender es que en un escenario macroeconómico de crecimiento económico, como está sucediendo en España, no abordemos una agenda reformista ante una situación que revela cada vez más mayores niveles de pobreza infantil, de familias, etcétera. Y en ese marco reformista, ¿qué impacto inflacionista podría tener unas medidas liberalizadoras del mercado del alquiler, como ya ha sucedido en otras ocasiones? El decreto Boyer trajo consigo un impacto de una inflación de un 7% en un año, por ejemplo, ¿no? Entonces, nos expondríamos a un efecto perverso en ese sentido y que nuestro marco macroeconómico de crecimiento económico no pudiera resistir. Gracias. Gracias por la pregunta, muy económica, estoy encantado. Bueno, primera cosa a decir sobre temas de impactos o sobre inflación. Es que eso es asumir que tenemos toda la vivienda en el mercado a largo plazo. Es que quizás pasaría un poco como en Argentina, que algunas de esas viviendas que están en el mercado de alquiler de temporada, que están creciendo mucho sus precios, o alquiler turístico, pasarían al de largo plazo, lo cual sería bueno y compensaría el efecto inflacionista que seguro que pasaría con esas que están de largo plazo, que si tienen más margen crecerían, ¿no? Yendo un poquito fuera también del contexto económico y ligado con las cosas que se han comentado por aquí. Es que el problema de muchas medidas, y fíjate que un poco está detrás de tu pregunta, y esto también nos lo dice la economía, es que es muy fácil ponerlas y muy difícil quitarlas. El problema del control de alquileres o de la regulación de alquileres no es que te 3 años, que ya lo asumimos, es un mal menor. El problema es que quítalo. Ahora, quítalo. Porque nosotros no vamos a tener una inflación del 200%, afortunadamente, donde, claro, es absolutamente insostenible mantener algo así porque se te había ido todo el mercado de alquiler, ¿no? Y claro, si no tienes esa inflación, tarda mucho tiempo en tu ver que el mercado de alquiler desaparece. Eso ya le pasó a Franco, ¿no? Cuando congeló las rentas de alquiler, ¿no? Pero claro, tardó como 20 años en desaparecer ese mercado. Con lo cual, no creo que sea tan grave el problema. Al final estamos hablando de una parte de un mercado. Evidentemente tendría un repunte inflacionista. Y además, sobre todo, no sería tan grave si paralelamente hacemos lo que tenemos que hacer, que es construir. Yo cambiaría el lema de Rufián de un hogar, una casa, ¿no? Por un hogar nuevo, una casa nueva, ¿no? Me parece que es... Y aparte nos lo da el INE, el trabajo hecho, ¿no? Es decir, hay que hacer tanto como los hogares que nos pronostica el INE, más el déficit que tenemos. Es decir, que yo creo, es como todas las medidas de ayudar al inquilino, para responder también a tu pregunta, Es verdad, si tú ahora das una ayuda al inquilino, eso acaba en subidas de precios. Seguro, si la generalizas. Segurísimo. Si tú la haces microscópica, es decir, a un perfil del inquilino, ya es más difícil. Pero sobre todo, si tú la acompañas en un escenario de crecimiento fuerte de la oferta, ya no pasará. Por eso creo que es tan importante el sí o sí de aumentar la oferta, porque hace que todo lo demás sea más fácil. A partir de ahí, claro, si no aumentamos la oferta y estamos generando cada año más déficit, obviamente, problema adicional, liberalizar el mercado. Sí, por supuesto. Coincido plenamente con la dificultad de eliminar 3 años mínimo la duración de un plazo de alquiler.
la eliminación de este tipo de medidas que al momento de celebrarla, el Congreso, las legislaturas lo aprueban, lo aplauden, lo celebran, pero los efectos siempre son posteriores, los efectos nocivos. Claro, uno no se va dando cuenta hasta que el momento ya es el propio inquilino, el propio sector el que dice: gobierno, deje de ayudarme, por favor, ¿no? Ya no quiero que me ayude tanto, porque estamos teniendo, y repito con esto, estamos teniendo una oferta locativa que cayó a casi cero, con 80 unidades en la capital federal, en el peor momento de la pandemia por el coronavirus. Ya no me ayude más. La liberalización en un momento es hasta pedida por el propio sector locativo, que es el que dice, bueno, lo que necesito es que los propietarios vuelquen al mercado de alquiler este tipo de viviendas. ¿Y cómo ha reaccionado? Bueno, ha reaccionado, y déjenme recordarle algún tipo de datos. En el primer mes de la eliminación de esta ley de alquileres en la República Argentina, la oferta creció un 62%. Y está creciendo a razón de mensualmente un 3,5%. Y lo que ha sucedido en los últimos meses, el precio de alquiler crece, aumenta por debajo de la inflación. En Argentina todavía está habiendo una inflación no del 200%, pero está habiendo una inflación, por ejemplo, mensual del 2%. En el último mes, los aumentos medidos por los portales más serios inmobiliarios han aumentado el alquiler un 2,1%, cuando la inflación todavía está en el orden del 2,9%. Quiere decir que el aumento todavía es menor que lo que son los alquileres en la República Argentina. Insisto con esto, todavía es prematuro para concluir acabadamente en algún tipo de consideraciones, pero me parece que está muy bien, haya reaccionado muy bien el mercado locativo en la República Argentina. Una cosa que se me ha olvidado antes, muy breve, es que se nos olvida que ya teníamos una regulación de alquileres de tercera generación, el incremento durante el contrato. Esto también haría el mantenimiento de esto, que con ello llevábamos muchísimos años, que el efecto inflacionista fuera menor. Y además no siempre vamos a tener la situación económica de crecimiento que tenemos ahora. Y al final el mercado, si una cosa tiene, es que se adapta. Yo puedo pedir incrementos de alquiler si la economía va mejor, si la economía va peor, no. Hola, buenos días. Me gustaría preguntar al abogado si considera que la inseguridad jurídica ha nacido ahora o ya viene desde hace tiempo, porque yo recuerdo que en el 2004, cuando intentábamos notificar a un inquilino, era imposible notificarle y entonces no se podía proceder al desahucio. También teníamos la inquiocupación, que se llamaba de otra manera, pero teníamos a los inquilinos profesionales o a los morosos profesionales. Y por otro lado, considero que es fundamental también defender los derechos del inquilino en comparación también, evidentemente, con los derechos del propietario, pero no sé hasta qué punto, si hay datos o estadísticas de si la prórroga de los decretos de vulnerabilidad, no, o sea, del decreto de vulnerabilidad ha afectado mucho para considerar que la inseguridad jurídica en el tema de arrendamientos viene de ahora o es una cuestión ya de largo. Y por otro lado, también quería preguntar, estamos hablando de el control de rentas, pero eso las comunidades han admitido cuáles son las zonas tensionadas y cuáles no. Y evidentemente ha sido una minoría de comunidades las que han aceptado ese control de rentas o esas zonas tensionadas, la declaración. En Canarias o en Baleares hay un problema porque los inquilinos o las personas que quieren optar a un trabajo no pueden debido a que no hay vivienda, pero allí no hay un problema de zona tensionada. Consideran que hay otras actuaciones, evidentemente lo conseguirían. También recuerdo que en la Comunidad de Madrid había un parque de vivienda protegida que estuvo un poco desatendida, no había control sobre la morosidad y que finalmente consiguió venderse. Era vivienda que habíamos pagado todos, pero terminó por venderse. Entonces, ¿consideran que los problemas actuales están todos en la ley de vivienda o en las zonas tensionadas? ¿O en que hay una mayor inseguridad jurídica actualmente que no la había anteriormente? Eh, por la parte que me corresponde, desde el punto de vista de arrendaticio, haciendo una breve
repaso histórico, la inseguridad jurídica sin duda se ha acrecentado mucho a raíz de las reformas 2019 y 2023. Pero muchísimo. Siempre ha habido un carácter pendular de lo que es la normativa arrendaticia, ¿no? Desde antaño, pero con un mínimo rigor y seguridad jurídica y con un mínimo equilibrio, ¿no? Evidentemente, salvo durante la época franquista, pero la 94, la 94 pues medía un poco ese equilibrio, ¿no? Con unas prórrogas legales, pero a la vez sin establecer limitaciones, por ejemplo, en las garantías, ¿no? Establecer limitaciones en las garantías a exigir al inquilino, ¿no? Y por tanto había un equilibrio. Y luego también desde el punto de vista procesal, en las reformas que hubo en 2009-2013 del desahucio por falta de pago, pues fueron muy bienvenidas y muy necesarias, ¿no? Para agilizar precisamente ese periodo de recobro ágil en caso de impago, ¿no? Y ahí de la necesidad de un instrumento muy ágil, sumario, que permita recobrar mucho más rápido que en cualquier tipo de otro de causa resolutoria, como puede ser una cesión consentida o tal. Pero vemos que tanto desde el punto de vista procesal, que es fundamental para la seguridad del propietario para recobrar, como desde el punto de vista de derecho material, es lo que son un poco los intereses o los principios fundamentales de seguridad jurídica para el propietario se han minado unos tras otros y, por tanto, esa balanza entre equilibrios que tiene que haber entre arrendatario y propietario están muy, muy desajustadas actualmente, ¿no? Y, por tanto, solo se ha focalizado en una protección del inquilino, esa extrema protección del inquilino, sin tener en cuenta de que eso provoca un desajuste si no se compensa por el lado de la propiedad, ¿no? Y eso en los últimos años lo que estamos viendo con muchas medidas de endurecimiento o de mayor protección al inquilino, mucho más intuitivas, pero que no se traducen en un efecto reequilibrio hacia el arrendador, ¿no? Y eso en gran parte provoca esa fuga de la oferta, ¿no? Y por tanto es súper necesario tener en cuenta que tanto desde el punto de vista procesal como desde el punto de vista de derecho material, esas reformas han ido solo unidireccionalmente por un interés meramente partidista hacia una dirección, ¿no? Y con eso pues la salud del mercado arrendaticio se resiente muchísimo, ¿no? Algo al respecto, otra pregunta más y ya terminamos. A ver, Fernando Méndez también tenía una quería intervenir. Bueno, yo quería hacer un comentario al hilo de la pregunta que ha lanzado el profesor Raya, que es un especulador. Un especulador es cualquier propietario que espera que su activo se revalorice. Entonces, para mí la introducción en el debate político, científico y jurídico del término especulación es otro ataque más a la propiedad privada. ¿En qué sentido? A ver, todo propietario que adquiere un inmueble, una vivienda, espera que su vivienda se revalorice. Yo creo que eso es algo legítimo, que un propietario debe esperar. Pero claro, como se habla de especulación, parece que hay que legitimar esa expectativa de beneficio o de posibilidad de explotar el bien alquilándolo, ¿vale? Algunos civilistas, Mesías de la Cerda concretamente, ha intentado legitimar ese derecho a la revalorización del activo diciendo que eso forma parte de la función social del derecho de propiedad privada de la vivienda. Pero yo voy un poco más lejos. Ese derecho a la expectativa de crecimiento del valor del activo que estás adquiriendo no es que sea la función social, porque claro, eso de mayor te permite tener tu vivienda cuando te has jubilado, no solo eso. Es que eso forma parte, un poco por enlazar el contenido de esta mesa con el anterior, forma parte del contenido esencial del derecho de propiedad privada. Es decir, cuando tú adquieres la propiedad privada de una vivienda, tienes derecho a disfrutar del aumento de valor, de poderla explotar alquilándola o de cualquier otro medio, ¿vale? Sobre todo por una razón, porque si ese activo se desvalorizara, bajara su precio, cosa que no ha ocurrido, pero que puede llegar a ocurrir, como ha pasado hace poco con el oro, ¿verdad?, que ha bajado el valor, eso nadie dudaría de que lo tiene que soportar el propietario. Por lo tanto, si el propietario tiene que soportar la bajada, habrá que considerar legítimo que pueda disfrutar de esa revalorización. Y eso no es especular, eso es derecho de propiedad privada en sentido estricto. Simplemente un comentario al hilo de esa pregunta que ha lanzado el profesor Raya, porque lo de especulación a mí ya me chirrían los oídos y los ojos también, cada vez que lo oigo. Muchas gracias. Mini apunte.
hoy, 2025, el precio real de la vivienda, es decir, descontando la inflación, está a niveles inferiores que en 2007. ¿Vale? Por lo tanto, eso de que la vivienda ha crecido mucho de precio desde 2014. Pero nos hemos olvidado de todo el ajuste que vino desde 2008 a 2014, al que todavía no hemos llegado. ¿Vale? Por lo tanto, solo apunte económico. Sí, yo creo que también, Teresa, completamente de acuerdo en todo lo que has dicho y muy atinado tu comentario. Aquí lo que estamos asistiendo es a una pérdida del sentido común generalizada, porque lo que hemos conseguido con esta polarización, con la polarización política que estamos viviendo, se ha enfrentado al propietario como el malo y al arrendatario como el pobrecito mío. Y entonces, ¿qué ocurre? Que un señor que pone su inmueble, como muy bien ha dicho aquí, a disposición de una persona para que satisfaga su necesidad de vivienda a cambio de obtener una rentabilidad, parece que se está demonizando lo de obtener una rentabilidad. Y eso es el primer paso hacia un comunismo, claro, porque aquí uno lo que va diciendo, bueno, es que si ya no puedo obtener rentabilidad porque usted me tacha de especulador, pues entonces usted ¿qué me está queriendo? Pues haga que todo sea público, ¿no? Expropie a todo el mundo y ya está, ¿no? Entonces, es que es absurdo lo que se está diciendo, es literalmente absurdo. Daña los sentidos y sobre todo la técnica, cualquier mínimo criterio de técnica jurídica, el hablar de especulador en ese tono despectivo, igual que se habla de rentistas, tal. O sea, es una polarización y una desinformación, porque muchas veces ahora en redes sociales se ve muchísimo cómo todo el mundo habla, todo el mundo opina y se está generalizando un ambiente que es totalmente contrario. Yo creo que hay una última pregunta. Fernando, creo que querías comentar algo. Sí, gracias. Bueno, yo discrepo de bastantes cosas, pero no es mi turno, por tanto no me voy a referir a ellas, de las que se han dicho aquí. Dos observaciones simplemente. Una, yo no creo que haya un problema especial de inseguridad jurídica, sino de regulación inequitativa, tanto en términos sustantivos como en términos procesales. Y esto en esta materia es especialmente grave. ¿Por qué? Porque el arrendamiento y el préstamo tiene una característica, y es que una de las partes, el prestamista y el arrendador, al principio ya han hecho todo lo que tenían que hacer. El prestamista entregar el dinero y el arrendador entregar la posesión, que es lo que hace fundamental. Por lo tanto, la otra parte contratante no tiene ningún incentivo a incumplir, ninguno. Salvo que tenga la seguridad de que si incumple, el Estado de Derecho va a imponer el cumplimiento forzoso de la ejecución. Si tiene la seguridad de que no va a tener que cumplir, que es prácticamente lo que le garantiza la legislación procesal, la consecuencia es que hay una absoluta seguridad jurídica de que la regulación inequitativa se cumplirá. Por lo tanto, que nadie se coja esto por sorpresa. Segundo, el tema del arrendamiento. Vamos a ver. En líneas generales, prescindiendo de las grandes ciudades, el 92% son pequeños ahorradores y el 8% solo. Bien. ¿Qué pasaría si en el mercado del crédito el 92% fueran pequeños prestamistas y solo el 8% entidades financieras? Que esto sería un caos y una usura de narices. Bueno, ¿a qué tendríamos que ir? A la profesionalización del mercado de arrendamiento, como se hizo con el mercado crediticio, con grandes operadores de gran tamaño que compitan entre sí, que son las SOCIMIs. De hecho, la regulación de la reforma de las SOCIMIs iba en la Ley 4/2013, y si se hubiera incluido allí se entendería mucho mejor la Ley 4/2013 de flexibilidad de mercado renticio. Pero al señor Guindos le gustó y lo pasó a otra ley de finales del año anterior, porque así parecía que lo hacía el Ministerio de Economía, que no fue así. Si a eso le añadimos la liberalización de los contratos de arrendamiento y un sector social fuerte, o sea, que hagan mucha inversión en arrendamiento social, eso presiona sobre los contratos y además presiona sobre el precio final de la vivienda. Pero lo que estamos haciendo es exactamente lo contrario. Y parece que se defiende aquí bastante, que se siga haciendo lo contrario. Bueno, pues seguiremos teniendo un mercado arrendaticio raquítico. El mercado en España es raquítico precisamente por lo hiperregulado e intervenido que ha estado y por la falta de libertad para el propietario. Muchísimas gracias, Fernando. No sé quién ha defendido aquí lo contrario. Creo que estamos en línea. Estamos en línea con lo que acabas de plantear y me ha encantado eso de que el arrendatario tiene la seguridad jurídica de que no le van a echar. Eso es buenísimo, ¿eh? Eso es buenísimo, claro, es inseguridad jurídica para uno y seguridad jurídica para el otro. Pero realmente estamos, yo creo que alineados, porque, insisto, el sentido común es lo que predomina, yo creo que en este mercado. Una última pregunta y ya nos vamos a comer.
Muchísimas gracias. La verdad es que soy la presidenta de la Federación Nacional de Viviendas Turísticas. Me ha encantado la exposición. Venía de Valencia, he llegado tarde porque el AVE con el señor Puentes no nos ha permitido llegar a tiempo. Verán, yo no soy abogada. Estos foros a mí me abren muchísimo la mente en general, porque tengo que estar acostumbrada todo el tiempo a decir exactamente qué soy y qué no soy, para que al final profesionales como ustedes puedan llegar a los tribunales para explicar exactamente qué soy y qué no soy. Nosotros vemos desde el punto de vista de la Federación que, cómo se cuestiona el Estado cuando está constitucionalizando por la vía interpretativa un derecho que no tiene rango de derecho fundamental. A mí me ha costado muchísimo entender la diferencia entre el derecho fundamental en el artículo 47 al acceso a la vivienda digna con el artículo 33 y sobre todo también con la libertad de empresa, ¿no? Y está usándolo además como si lo tuviera, es decir, como si es verdad que tuviera ese rango de ley, concretamente ese principio, ¿no? Rector. Eso me lleva a preguntarles lo siguiente. ¿Creen realmente en esta mesa, que me ha encantado llegar a esta, igual a la anterior no me hubiera gustado tanto, que estamos... No, bueno, al final ¿sabe qué pasa? Que como esto es susto o muerte y yo estoy permanentemente entre susto y muerte, pues ya haciendo un funambulismo de equilibrista pro. Estamos ante un proceso, y la pregunta sería, si estamos ante un proceso de fundamentalización por interpretación política que altera la estructura del título primero sin una reforma formal, porque lo hemos intentado atacar desde todo punto de vista. Hemos ganado muchísimas veces en el TSJ y a las administraciones de todo color político, nos ha dado igual que fueran izquierdas o derechas. El resultado al final es, como no me gusta lo que ganas, pues te cambio la norma. Entonces, independientemente de eso, ha sido como volver a la casilla de salida una y otra vez. Es verdad que los hemos profesionalizado, sobre todo los funcionarios que defienden la administración pública, pero nosotros también hemos intentado modificar leyes, consiguiendo efectivamente que no hubiera errores interpretativos, o por lo menos huecos, no errores, pero sí huecos interpretativos. ¿Realmente sí creen que estamos en ese momento de ese proceso de fundamentalización de esa interpretación política que se está haciendo, o verdaderamente tenemos o creen que tenemos la posibilidad de que esto algún día se aclare en este amalgama y mare magnum de interpretaciones distintas sobre reales decretos que no leyes, que al final tampoco se debaten en el foro que toca para que todo el mundo esté de acuerdo en aquello que promulgan, ¿no? Porque que todos queremos cumplir la ley es una obviedad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted por su pregunta. No sé si quieren decir algo, yo sí que querría comentar algo al respecto, pero no sé si queréis decir algo. No, yo... Ah, sí, por supuesto. Muy breve en términos de comportamiento, porque acá es fundamental analizar esto. Lo señalamos hace unos minutos. Frente a una ley irracional que ahuyenta y que imposibilita la conciliación entre oferta y la demanda en un momento, es el propio inquilino, el propio arrendatario el que dice: déjeme de ayudar con la legislación, no la soporto más porque no encuentro oferta. Y en esta modificación de la ley, la eliminación de la ley de locaciones en la República Argentina, lo que ha sucedido es que esto se ha dado en un decreto ómnibus que ha tenido un montón de cuestionamientos y que hoy está cuestionado en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Por qué? Porque el presidente lo ha hecho en base a un decreto cuando no corresponde hacerlo, eso también lo quiero señalar, pero lo concreto es que en ese artículo primero de 354 artículos ha sido celebrado tanto por propietarios como por inquilinos, ha sido celebrado por toda la sociedad. Por lo tanto, en algún momento eso es celebrado y hasta propiciado por ambos sectores de la balanza, por ambas partes del contrato, por decirlo jurídicamente. El tema es no esperar hasta que eso suceda, tratar de poner un cortafuego, tratar de anticiparse y evitar que eso se profundice para justamente que los datos estadísticos no sean los que lleven a decir por qué hay tan poca oferta en el mercado locativo. Bueno, yo en alguna ponencia me ha tocado decir esto, me han mirado fatal, pero yo sé que el derecho a la vivienda no es un derecho fundamental. No lo es, y el Tribunal Constitucional lo ha dicho por activa y por pasiva. No lo es, y entonces aquí el problema es que se está poniendo de moda el que no me gusta algo
interpreto y le hago decir lo contrario, porque estoy interpretando, ¿no? Entonces, con el texto constitucional que tenemos ahora, no es un derecho fundamental. Otra cosa es que, obviamente, en algunas comunidades autónomas así se ha querido considerar en el sentido como derecho subjetivo, ¿eh? Pero nadie puede ahora reclamarle a la administración pública que le dé una vivienda, y ir a los tribunales y reclamar ese derecho. Tenemos detrás a Gabriel Domenech, que es especialista en esta materia. Yo no sé si quieres comentar algo, Gabriel, al respecto, pero desde luego eso es así. El problema está que el populismo en esta materia pues, está inundándonos el sistema y está generando muchísima confusión. El derecho a la vivienda, el artículo 47 de la Constitución está ubicado en los principios rectores de política social y económica. Es un mandato a los poderes públicos de que realicen políticas que favorezcan el acceso a la vivienda a los ciudadanos. Pero eso no implica que ningún ciudadano tenga un derecho a ir a una administración y reclamarle que le den una vivienda. Es decir, todas las políticas tienen que ir en esa orientación. Entonces, sí que es cierto que se está tratando, tergiversando, cuando se alude yo hablaremos luego esta tarde en la mesa de la ocupación, precisamente, decir, no quiero echar al Ocupa por su derecho a la vivienda. Oiga usted, ¿está usted confrontando el derecho a la vivienda del Ocupa con el derecho de propiedad? Por eso siempre he dicho, lo he dicho antes, tiene estructura vertical. Todo lo que atiende al derecho a la vivienda no puede ser alegado en relaciones entre particulares, sino que tiene que ser alegado ante los poderes públicos. Entonces, yo no creo que en la práctica se está pretendiendo, pero jurídicamente eso no cambia si no hay una reforma legal al respecto. Efectivamente, no estás ordenando, sino que estás restringiendo y, por tanto, no ordenando un derecho que ya existía previamente. Sí. Al final, pero nadie parece que ha hecho nada. Es que No, sí que se ha hecho y se ha dicho. Los académicos, Sergio Nassarre escribió en el blog Hay Derecho, escribió un artículo que le encargamos nosotros precisamente analizando esa reforma, ¿no? Porque el tema de las restricciones, que luego el Constitucional ahí se ha pronunciado ya, pero las restricciones que está produciendo en materia de alquiler turístico, son siempre, no se puede alegar el derecho a la vivienda para limitar ese aspecto, ¿no? Entonces, yo sí que está habiendo reacciones, pero claro, lo que está pasando es que, y esto sí que enlazamos con la mesa anterior, si convertimos la función social y la metemos en el contenido esencial de la propiedad, pues obviamente todo vale, ¿me explico? Todo se constitucionaliza, por eso es tan lesiva esa interpretación del Constitucional y tan peligrosa, y por eso los académicos, yo acabo de publicar un par de trabajos al respecto, estamos luchando, tratando de argumentar que eso no puede ser así, ¿no? Para que evidentemente deje pasar lo que usted está denunciando. Nada, no sé si, Gabriel, ¿querías comentar algo o no? No. Vale. Bueno, pues nada, concluimos esta mesa y nos vemos a las 4, 4:15, para que podamos comer.